He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo soy la hermana Mónica Lara. Les doy la bienvenida a nuestros estudios bíblicos que transmitimos todos los viernes a esta hora, 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. Les damos la bienvenida en su página Hermana Mónica Lara y también a partir de hoy en la página de Cristianos Unidos. Se van a quedar ya, estamos transmitiendo en directo y nuestros videos quedarán grabados también para que ustedes los puedan consultar, los puedan compartir con otras personas y para que sean también ustedes instrumento de bendición. Bienvenidos. Bueno, tal como acabamos de leer, que Jesús nació en esta tierra en forma de hombre y tuvo un crecimiento y un desarrollo integral en espíritu, alma y cuerpo, es la forma en la que nuestros hijos deben desarrollarse. Es la forma en la que nuestros hijos deben ser instruidos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Sabemos que Jesús dijo, yo soy el camino, y es en ese camino, en Jesucristo, en quien debemos instruirlos. Este es el tema de hoy. Continuando, nuestro tema es continuación de la familia. Hemos estado hablando durante varios estudios sobre la familia, el matrimonio, los hijos. Y bueno, quienes nos ven por primera vez o no han visto los estudios anteriores, los invitamos a que los busquen ahí, los vean en la página Hermana Mónica Lara y a partir de hoy en la página Cristianos Unidos. Este es nuestro tema, instruyendo a nuestros hijos en su camino. Pues en viernes anteriores hemos hablado que la educación y la disciplina perfecta es la que viene de Dios, de su palabra. Es la que realmente es de provecho para nuestros hijos. Porque esta educación que se da sustentada en la palabra de Dios, aun cuando ya salgan de nuestra tutela, cuando se casen o vayan a estudiar a otro lugar, o cuando salgan de la casa paterna y continúen con su vida, van a permanecer en Jesucristo, van a permanecer en la fe, en la santidad, porque esta es lo que el Señor nos enseña y es lo que hemos estado estudiando. Veamos lo que dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. El subtítulo ahí es del Gran Mandamiento. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien, en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho el Dios de tus padres. Oye Israel, oye Iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano,
y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué clara es la palabra de Dios. Qué necesario es para nosotros no solo hablar y compartir y predicar la palabra de Dios, sino tenerla escrita en nuestras casas, ahí los versículos que han tocado nuestro corazón. Es tan importante porque es la forma en la que enseñamos a nuestros hijos. Y aquí lo dice, que estas palabras las vamos a repetir a nuestros hijos y a nuestros nietos, porque es la forma en que nos va a ir bien. Yo creo que todos cuando tenemos hijos les decimos, una de las frases favoritas es que te vaya bien, que Dios te bendiga. Y aquí dice la ordenanza perfecta. Aquí dice la estrategia perfecta y la educación correcta para que a nuestros hijos les vaya bien. Que aprendan la palabra, que la obedezcan y que la estén repitiendo, porque nuestro corazón, que tiene una naturaleza caída, hemos hablado que necesitamos renovar nuestros pensamientos, cambiar la forma que tenemos de ver el mundo, de hablar, de actuar, las actitudes que venimos arrastrando de nuestra familia y de nuestra de nuestra pasada manera de vivir. Y es necesario renovarla con la palabra de Dios. Ahora, recordemos que la imagen del Padre Eterno se debe reflejar en nuestra vida para que nuestros hijos aprendan a amarlo, a obedecerlo, a rendirle cuentas de todo lo que hacen. Y esto hace que cuando ellos dejan el hogar paterno, hablábamos el viernes pasado, permanece esta enseñanza, permanece esta conciencia de que hagan lo que hagan, le van a dar cuentas a Dios. Dice la palabra de Dios que el temor de Dios aparta a los hombres del mal. Y este temor, esta actitud, no solo de reverencia, sino de la conciencia plena que Dios no solo nos va a pedir cuentas, sino nos va a dar ya sea los galardones o el castigo. Dependiendo si obedecemos a Dios, sabemos que hay galardones. Y el castigo para los que desobedecen. Ahora, el amor de Dios que fluye a través de nosotros y se manifiesta de varias formas. La vez pasada hablamos sobre la ternura, la dulzura del amor de Dios. Igualmente, nosotros cuando estamos con nuestros hijos, ellos necesitan ese amor, ese cariño, esa forma de mimarlos. Mimar no es malcriar, sino mimar es abrazar, dar besos, hablar palabras lindas, decirles cuánto les amamos. En México decimos apapachar a nuestros hijitos. Pero también el amor de Dios se manifiesta a través de la provisión y a través de la disciplina. Cuando nosotros tratamos a nuestros hijos, podemos detenernos un momento y pensar en la regla de oro que Jesús nos enseña. En Lucas 6:31 dice la palabra de Dios: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hay un dicho que, como siempre, el mundo enseña las cosas al revés. Y hay un dicho que la gente repite y es que no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Bueno, eso es muy tibio. Finalmente es bueno, ¿verdad? No causar problemas a otra persona. Pero Dios nos responsabiliza aún más. Porque dice, como quieran que hagan los hombres con ustedes, Jesús lo está diciendo, así hagan también ustedes con ellos. Miren, en alguna ocasión he comentado este ejemplo. Cuando nosotros tenemos un campo
y sembramos árboles de manzana, pues cosechamos manzanas. O cuando sembramos trigo, cosechamos trigo. Y a menudo pensamos que si no sembramos nada en ese campo, pues no vamos a cosechar nada y estamos equivocados. El hecho de no hacerle mal a un hijo, pero no hacerle bien, no darle nada, el campo que no se siembra queda expuesto. Y sí, si no sembramos nada, vamos a cosechar hierbas malas, vamos a cosechar plantas que no sirven para nada. Y cuando vemos un terreno que era fértil y se deja sin cultivar, se deja sin cuidar, termina terriblemente lleno de hierbas. Después lo empiezan a ocupar animales, ¿verdad? Ratas y cucarachas, arañas, todo eso se empieza ahí a anidar. Y termina la gente por aventar sus bolsas de basura a ese lugar desolado. Eso es lo que pasa en el corazón de un hijo, donde no se siembra la semilla correcta, donde no se siembra la palabra de Dios que trae fruto eterno. Y debemos tener mucho cuidado entonces y tratar a nuestros hijos y darles lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos. Recordemos que nuestros hijos son personas creadas por Dios, formadas en nuestro vientre por el Señor, por el Todopoderoso, igual que tú y que yo. Y bueno, hemos dicho que esto suena tan obvio, pero ¿por qué hay tanto maltrato? ¿Por qué padres maltratan, abandonan, ignoran a sus hijos, los malcrían, convirtiéndolos en personas problemáticas, muy infelices? A ver, analiza un momento, medita un momento. ¿Cómo te gusta que te traten tus jefes o tus vecinos, tus amigos? ¿Cómo te gusta ser tratado o tratada cuando vas a un almacén y que llega un empleado a atenderte? ¿Cómo te gusta que te trate la autoridad, ya sea un policía, el gobierno o alguna autoridad en un club, hasta en un club deportivo, un entrenador, un maestro? Con respeto, con consideración, con amabilidad, honra, con estima y aprecio, siendo tú una prioridad para esa persona. O sea que cuando hablan contigo eres la persona más importante que tienen enfrente. ¿O te gusta que te traten con aspereza, solamente con órdenes, con falta de respeto, con groserías, con gritos, con desprecio, con frialdad? O como un número más, una opción más, uno más en la lista, un empleado más en la nómina, o como un cliente más. ¿Cómo te sientes? Cuando meditas en esto, piensa cómo te sientes cuando eres tratado, ya sea de una o de otra manera. Otra manifestación del amor es la provisión. Bueno, es responsabilidad de los padres proveer a sus hijos. ¿Cómo puede un hijo creer que el Señor es nuestro proveedor si los padres no cumplen con esta obligación? Nosotros como padres somos instrumentos de provisión para nuestra familia. Y de hecho el padre de familia es el encargado de cumplir con esta tarea. Ahora, si por cualquier causa de las que hemos mencionado anteriormente el padre está ausente, hemos hablado, bueno, a veces un padre muere o se va
o abandona la familia, el padre. Estoy hablando específicamente del varón. Y si este padre está ausente, la madre es el instrumento al que Dios utiliza para proveer la casa. Muchos padres o madres irresponsables dejan esta carga en alguno o varios hijos pequeños, cuando por pereza o por vicios no se hacen cargo de la familia. Y es muy triste, de verdad, cuántas familias sufren situaciones muy difíciles, situaciones financieras terribles por estos padres irresponsables. Pero también cuando la mujer se queda sola a cargo de sus hijos, es necesario que entienda que no puede dejar la carga financiera a uno de sus hijos, sobre todo cuando son muy jovencitos. Y esto no lo vemos solamente en niveles socioeconómicos bajos, sino en todos los estratos sociales. Por eso vemos a los padres, vemos desde los que tienen a sus hijitos vendiendo cosas en la calle, como a la gente de cierto nivel, ya medio o alto, bueno, metiendo a sus hijos intentando ser famosos, intentando ser artistas o deportistas. En lugar de trabajar ellos, ponen a trabajar a sus hijos para subsistir, ¿no? O algunos esperan que sus hijos acaben la carrera para que les paguen después, les correspondan financieramente manteniéndoles a ellos. Algunos pastores o creyentes, por un malentendido amor al prójimo, quitan la provisión de sus hijos por dársela a otros. La misericordia y el dar a los necesitados, el Señor nos enseña a hacerlo, pero la Biblia dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miremos lo que el mismo Pablo habla a sus hijos espirituales. Ahí en 2 Corintios del 12 al 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dios es muy claro. Siempre los versículos nos explican la voluntad de Dios de una manera precisa, de una manera explícita. Ahora, es bueno que los jóvenes tomen trabajos que les permitan seguir estudiando, seguirse preparando y bueno, puedan comenzar a pagar cosas que les gustan o algunas necesidades de su escuela. Y solamente en situaciones realmente cuando los padres están enfermos o incapacitados para trabajar, bueno, algunos jóvenes se hacen cargo del gasto familiar, pero cuando los padres están a cargo y estamos a cargo, somos los responsables de sostener a nuestros hijos. De hecho, dice Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Como padres, necesitamos sabiduría para administrar los recursos y ser guiados por Dios para darles a nuestros hijos lo necesario. Y medir los privilegios y no caer en excesos que corrompan sus valores. Así como somos los responsables de darles lo necesario a nuestros hijos, también debemos ser sabios en suplir sus necesidades básicas, pero ¿cuánto es lo que les estamos dando como privilegios? Como regalos, como dinero para diversiones. Debemos ser cuidadosos, porque muchas veces ese dinero los hace tropezar. Ese dinero los lleva
a vicios, los lleva a una vida disipada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no les enseñamos la diferencia entre lo necesario y lo vano, los hacemos que amen al dinero. Los llevamos a amar al dinero y sabemos que es el principio de todos los problemas, ¿verdad? La raíz de todos los males, le llama la Biblia. Darle a un hijo todo lo que pide sin disciplina es destruir su futuro, porque fomenta esta pérdida de valores. Fomenta que no tienen la conciencia clara de cómo deben conducirse. Se sienten comprados por dinero y muchos padres utilizan el dinero precisamente para manipularlos en este terreno. Así que seamos sabios. Hemos hablado una y otra vez que necesitamos unción para ser padres. Necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos estar conectados a través del Espíritu Santo con la voluntad perfecta del Padre para discernir cómo debemos actuar con nuestros hijos. Ahora vamos a hablar de la otra manifestación del amor, que es la disciplina. Este es tal vez uno de los temas más controvertidos de los últimos tiempos. Iniciamos, de hecho, esta serie de la familia hablando de cómo las instituciones humanas, como los gobiernos, las organizaciones internacionales, las religiones y aún las instituciones educativas, los colegios, desde jardín de infantes o ahora desde las guarderías hasta la universidad y los posgrados, hacen todo por destruir la familia establecida por Dios. Entre las armas más poderosas que han utilizado todas estas instituciones contra nuestras familias, contra el diseño divino y contra nuestros hijos especialmente, es la de estorbar la disciplina y la corrección. Se fundamentan ellos en el humanismo. El humanismo es una filosofía perversa que desecha a Dios del pensamiento del hombre y pone al hombre como centro de todo. Es decir, los humanistas dicen que Dios no existe o que tal vez es por ahí una idea o un pensamiento, pero que el centro del hombre, de sus pensamientos, de su vida y de todo lo que decide, tiene que ser el mismo hombre. Esta filosofía ha constituido la autodestrucción del ser humano a través de la autocomplacencia y el desenfreno de las pasiones. Ha anulado todo límite moral, ético y hasta el natural, ¿verdad? Hablábamos de que ahora las organizaciones internacionales hablan de quién sabe cuántos géneros, ignorando los únicos dos géneros creados por Dios, que es hombre y mujer. Y además, el humanismo quita toda culpa de pecado y quita toda la responsabilidad que el hombre tiene en la conciencia por sus actos, por los actos perversos que se apartan de lo que Dios enseña. Además, anulan las consecuencias de todas las obras, de estos actos que ellos hacen. Y bueno, por supuesto, anulan las consecuencias solamente en sus fantasías, ¿verdad? Por ejemplo, ahora ya no son viciosos, ya no son alcohólicos, ya no son drogadictos, tampoco se les llama violadores o gente violenta, ahora son enfermos, ¿verdad? Como si con un medicamento se pudiera curar estas perversiones. Ya no son depravados sexuales, ahora se les llama sus preferencias sexuales. Ahora, como decíamos, el humanismo
lo que hace es cauterizar la conciencia de la gente, engañarlos y decirles que no hay consecuencia, que lo que les haga felices lo pueden hacer y lo que les guste lo pueden llevar a cabo. Y realmente esto es una absoluta fantasía, porque, como hemos comentado en cada estudio bíblico, mientras el ser humano se aparta más de su creador, haciendo lo contrario de lo que el Señor nos manda en su palabra, bueno, pues cada vez hay más enfermos de SIDA, cada vez hay más embarazos a temprana edad en adolescentes, cada vez hay más violencia, muerte, cada vez hay más suicidios en jóvenes o en niños a más temprana edad, hay más desorden, hay más amargura, más infelicidad, hay más familias abandonadas y destruidas. De verdad, esto es absurdo. La gente está verdaderamente cegada en la autocomplacencia y destruyéndose a sí mismo y destruyendo a su familia. Esta absurda filosofía se ha infiltrado sutilmente en las iglesias locales y muchos creyentes y muchos ministros o siervos o líderes de estas congregaciones crían a sus hijos sin disciplina, esperando que pues estos chicos o jóvenes sean cristianos ejemplares solamente por desearlo o, como dicen ellos, declararlo en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es santo y el nombre de Jesús no es una fórmula, es el nombre debajo del cual hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual haya salvación, que le dé salvación al hombre. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y esto no funciona nada más por declararlo o por desearlo. Es necesario que cumplamos con nuestra responsabilidad de ser ejemplo y de ser padres que obedecen a Dios. Dios es nuestro ejemplo y Dios no es un padre solapador. Veamos lo que habla Hebreos 12 del 6 al 8. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y también nos dice la Biblia en Proverbios 13:24, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es por esto que comenzamos diciendo que la disciplina es una manifestación del amor. Dios habla claramente y es obvio en el mundo que el que no castiga a sus hijos, el que no los corrige, el que no los disciplina, no los ama. Como decíamos, no es te amo, pero te tengo que castigar, sino es que porque te amo te castigo. Es la manifestación del amor y si Dios lo hace con nosotros, nosotros debemos reflejar ese mismo amor con nuestros hijos. Ahora, la disciplina no consiste en desquitar nuestro coraje como padres cuando los hijos hacen algo que nos moleste. Eso no es disciplina. Hemos hablado y lo voy a repetir. La disciplina no la damos según a nuestro parecer, como dice ahí Hebreos, sino la damos de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos establecidos por Dios. A algunos padres se les hace muy gracioso que sus hijos digan groserías porque ellos las dicen y bueno, entonces se los celebran. Y en lugar de disciplinarlos de acuerdo a la palabra de Dios, los disciplinan como a ellos les parece.
Y como eso, muchas manifestaciones del carácter y de la carne que coinciden con su forma de ser, con su conducta, y entonces pues no hay freno y no hay límite en esas áreas. La disciplina significa corregir el pecado desde niños para que amen y obedezcan a Dios y glorifiquen al Padre Celestial con su vida. Estoy enfocada precisamente a poner límites, a corregir lo que es pecado, para que mis hijos no tengan que sufrir las consecuencias que están escritas en la Biblia. Consecuencias terrenales, de dolor, de destrucción, y además la consecuencia de la muerte eterna. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Nadie se libra de eso. Nadie se libra de la paga del pecado. El hombre siempre está tratando de encontrar escapes al castigo divino. Y entonces pretenden no contagiarse de enfermedades pero de transmisión sexual usando preservativos. Pretenden no tener embarazos en edad temprana, aunque forniquen, usando anticonceptivos. ¿Verdad? Pretenden engañar a los padres bebiendo alcohol, pero tomando ciertos medicamentos o mintiéndoles a los lugares que van. El hombre siempre está tratando de escapar del castigo, no de hacer lo correcto, sino de evitar las consecuencias. Pero quiero decirte que eso es imposible. Nadie puede escapar a la palabra de Dios. Nadie puede burlarse de Dios. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Y clara es la Biblia cuando nos advierte de que si decidimos desobedecer a Dios, viene una serie de consecuencias y una serie de maldiciones. Te recomiendo que leas Deuteronomio 28, ahí vienen muchas y muy claras de lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Esta palabra se la dio Dios al profeta Samuel acerca de Elí, que era el sumo sacerdote en ese tiempo. Sus hijos fornicaban, hacían lo que querían. Dios había dado mandamientos para cuidar el templo, mandamientos para las ofrendas, y ellos hacían lo que querían. Y Dios le dio esta palabra a Elí, y de verdad Dios mató a sus hijos y a él también. Dios no está jugando, es mucha responsabilidad el tener hijos. Dios los pone a nuestro cuidado, pero le pertenecen a Él. Y vamos a dar cuentas de lo que hacemos con ellos, de lo que les permitimos. Y aún, como dice aquí, de no estorbarles al pecado. Como decíamos, este humanismo se ha infiltrado en las congregaciones. Y entonces los padres les preocupa mucho que sus hijos sufran o que sus hijos sean castigados o que sus hijos sean inclusive. Yo sé que hay países donde ya hasta se prohíbe que uno le dé una nalgada a un niño. Pero la palabra de Dios es bien clara. Si no ponemos límites, si no enseñamos a nuestros hijos que hay consecuencias cuando desobedecen los mandamientos de Dios, verdaderamente van a estar en problemas eternos. Ahora, la disciplina no solamente es castigo, no solamente se refiere al momento de la transgresión y el castigo. La disciplina significa educar, instruir, enseñar, y también significa, y eso está, todos estos sinónimos están en el diccionario, significa azotar, corregir y castigar. Dice Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Es decir,
disciplinar o enseñar a nuestros hijos, educarlos, es que damos una instrucción, tal como Dios nos la da, un mandamiento, una ley. Luego les enseñamos a desarrollar, a llevar a cabo la instrucción. Por ejemplo, les damos la instrucción de tender la cama, de hacer su cama antes de ir a la escuela. Los enseñamos a hacer la cama. Pero estamos con ellos en varias ocasiones hasta que lo logran, de acuerdo obviamente a su edad, ¿verdad? Marcamos los límites y les decimos claramente que si no hacen su cama antes de ir a la escuela, bueno, van a tener un castigo. Explicamos las consecuencias por desobedecer, que es exactamente, o le decimos tal día vas a hacer la cama o vas a lavar los trastes, y se explica, y las consecuencias cuando desobedecen. Y cuando desobedecen, aplicamos el castigo prometido. Muchos padres creen que la palabra no significa no toques, pero y luego con su actitud le dicen al niño, pero si tú eres más listo que yo, bueno, puedes tocar. No salgas a la calle sin permiso, pero si tú crees que eres más inteligente, puedes hacerlo. El no significa no, y lo que nosotros prometemos lo tenemos que cumplir. Eso lo hablamos el viernes pasado. Pero no solamente en cuanto a bendiciones y en cuanto a cosas lindas. Nuestras promesas deben ser cumplidas para que el niño sepa que tenemos integridad. Y además para que el niño vea esa imagen del Dios que siempre cumple lo que promete. Pero Dios también cumple los castigos. Algunas personas, inclusive creyentes, dicen, es que Dios no castiga. Yo he escuchado congregaciones donde se predica al Dios que no castiga. Lo único que puedo decirte es que tú no has leído la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, no hay un solo libro en el que Dios no mande juicios y no explique juicios y no advierta y cumpla juicios y castigos severos sobre quien desobedece la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios es el amor, Él es la fuente de todo. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Y Dios habla en Hebreos claramente del Dios que castiga. Y Hebreos está en el Nuevo Testamento. Habla del Dios que castiga y del Dios que consume y el Dios que manda al infierno a quien le desobedece y a quien lo desafía. Entonces tenemos que tener bien claro la imagen correcta de Dios para que nuestros hijos conozcan quién es el Todopoderoso y se acercan confiados al trono de gracia a través de la sangre de Jesús y porque obedecen a Dios. Esa sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero ahora nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nuestros hijos tienen que obedecer a Dios. No es porque nosotros somos cristianos que ellos van a llegar a la presencia del Padre. Es porque ellos deben tener una relación con el Padre. Y es la forma de enseñar la palabra de Dios. Con amor, con ternura, como hemos hablado, con provisión y también con disciplina. Ahora, por supuesto que la disciplina no es agradable. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Aunque lo regañen, aunque lo confronten con la palabra de Dios. Cuando cometemos errores, cuando tenemos pecado, cuando tenemos tropiezos. La disciplina es dura, duele. Es causa de tristeza y no de gozo, dice ahí en Hebreos. Pero la disciplina es como las vacunas. Duelen, cuando uno lleva a vacunar a sus chiquitos, pues van a llorar y uno lo sabe y te puede doler que ellos van a llorar. Que de momento pues duele la aguja, duele el líquido, provocan fiebre muchas veces las vacunas o provocan por ahí una ulcerita, alguna vacuna específica. Pero ¿qué hacen las vacunas en el cuerpo? Preparan a los anticuerpos para combatir los verdaderos enemigos, ¿verdad?
los verdaderos virus y bacterias que van a venir a atacar a ese cuerpo. Y entonces el cuerpo ya fue preparado previamente. Pues déjame decirte que la disciplina es igual. Cuando nosotros corregimos, cuando nosotros le damos un varazo a un hijo que desobedece, o 3, le estamos preparando contra los verdaderos enemigos del ser humano, que son la carne, el mundo y el diablo, como nos marca la Biblia. Miren lo que pasa cuando disciplinamos a nuestros hijos. Y también cuando Dios nos disciplina. Por ahí podemos analizar si hemos estado viviendo en situaciones difíciles. Todos hemos pasado por pruebas y la prueba de Dios es disciplina para nosotros. Mediante la disciplina aprendemos a someter nuestra carne y nuestras emociones. Hay muchos padres que si el niño tiene sueño, entonces tiene permiso de llorar, de hacer un berrinche, de pegarle a la tía o al que lo está cargando o porque es pequeñito. Cuando tú sometes a un niño y le dices, eso no se hace, estás enseñándolo a tener dominio propio, a ejercitar su dominio propio, a someter sus emociones. Lo estamos enseñando a razonar antes de actuar. Hay muchos niños que ejercen control absoluto de sus padres y uno se pregunta, bueno, ¿él es el adulto y el niño es quien controla? El niño quiere gritar ahorita en medio de un lugar público y los padres se someten a toda esa tiranía y no son capaces de callarlo y no son capaces de someterlo, porque en su casa no lo hacen. Algunos padres a veces intentan hacerlo públicamente y es peor el espectáculo porque los padres les gritan cuando en realidad no han ejercido la autoridad que Dios les da. Dios respalda nuestra autoridad cuando nosotros le obedecemos. Dios nos da poder para ser padres y para someter a nuestros hijos. Otra de las cosas que nos da la disciplina es que nos ayuda a desarrollar la tolerancia a la frustración cuando no tenemos todo lo que queremos, cuando no hacemos las cosas cuando nosotros decidimos. En los primeros estudios que dimos, hablábamos de que Jesucristo declaró, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Jesucristo le dice al Padre. Dios tiene el control absoluto de todo. Cuando nosotros crecemos haciendo lo que queremos, cuando un niño le fue concedido todo lo que quiso, no tuvo límites, actuaba de acuerdo a sus berrinches, a sus pataletas, a sus dramas, a su voluntad, vemos que crecen y siguen repitiendo lo mismo. Yo hago lo que quiero, no importa la edad que tengan. No están acostumbrados a someter su voluntad a la voluntad perfecta del Padre. Y no importa cuánto ores y no importa cuántos estudios bíblicos tomes. Si tú no obedeces a Dios y no vas madurando espiritualmente y no vas creciendo, Dios te va a mantener ahí. Una persona que no madura cuando logra metas. Una persona que no madura cuando alcanza sueños y promesas. Dice la Biblia que cuando Él nos disciplina, entonces hay frutos apacibles de justicia. Un niño que es disciplinado desde pequeño, se nota su comportamiento porque sabe dónde puede gritar y correr en un parque y sabe dónde tiene que estar sentado y comportarse con toda educación y respeto. En un restaurante o cuando va de visita, sabe que tiene que respetar los adornos de la abuelita porque no son suyos. Entonces estamos yendo en contra del egocentrismo y de la autocomplacencia que dicta la naturaleza carnal, la naturaleza caída. Cuando disciplinamos, permitimos que nuestros hijos piensen
que tienen que comportarse de la manera correcta para evitar las consecuencias dolorosas, ¿verdad? De una nalgada o de un castigo, de quitarle los privilegios. Ahora la tecnología es muy buena porque a los jóvenes les quitas el celular, la computadora y todo lo que sea electrónico y bueno, aprenden la lección más rápido. También cuando somos disciplinados, cuando disciplinamos a nuestros hijos, desarrollamos la mansedumbre y la prudencia. Los niños aprenden a callarse, aprenden a hablar o aprenden dominio propio. Eso es lo que nos enseña la disciplina. Cuando educamos correctamente a nuestros hijos y ellos mismos empiezan a ejercitar el dominio propio, cuando llegan a la juventud saben decir no a las drogas, porque un niño que nunca le dijeron que no y no tiene tolerancia a la frustración, el día que no se sale con la suya, pues entonces ¿cuántos jóvenes se han intentado o lo han logrado quitarse la vida porque la muchachita que ellos quieren no les corresponde? O viceversa, ¿verdad? El jovencito del que están enamoradas no les corresponde. O porque hacen una pataleta o porque no tienen el coche que quieren o los papás no tienen la capacidad financiera para darles algún capricho. Y entonces, como no tienen tolerancia a la frustración, ¿cuántas jóvenes y cuántos jóvenes caen en las drogas? No saben decir que no. No saben razonar antes de actuar, no saben controlar las emociones. Muchas otras jóvenes terminan prostituyéndose por conseguir bienes materiales o conseguir alguna posición. Todo eso que hacemos cuando no educamos a nuestros hijos, cuando no los disciplinamos, por eso dice la Biblia, que el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ahora, como padres, cuando estamos disciplinando, yo sé que este es un tema muy amplio, podríamos hablar muchos, 10, 15 viernes solamente de disciplina, pero quiero tocar los puntos importantes o los puntos medulares de este tema. Como padres es necesario que comprendamos la diferencia entre pecado y error. Pecado, por ejemplo, cuando los niños son pequeños, están desarrollando su motricidad, están desarrollando sus movimientos. Perdón, entonces, si un niño toma un vaso que es más grande que su manita, pues generalmente lo va a tirar. Hay una gran diferencia entre que un niño se equivoca, un niño está aprendiendo, y en que un niño coge un vaso y te lo avienta en la cara, ¿verdad? Con toda la alevosía y con toda la intención. Bueno, el pecado es el que se corrige con la vara de la disciplina, lo dice la Biblia. Es el que se castiga y además no hay negociación con el pecado. No es bueno, hoy está de malas, hoy lo despertamos más temprano, hoy tiene gripe. Entonces hoy lo dejo que sea grosero, hoy lo dejo que me desobedezca y que desafíe la autoridad. No hay negociación con el pecado. El pecado hay que corregirlo a tiempo, porque las consecuencias son eternas. Ahora, los errores, los olvidos, ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero los errores, cuando un niño se equivoca, cuando un niño se tropezó y se le cayó el plato con comida, cuando un niño tiró y además a veces están tan angustiados de que los papás siempre los regañan porque siempre tiran el agua y entonces se están estresados, se están angustiados y cada vez que se sientan a la mesa tiran el agua. Y estoy hablando cuando es accidental, no cuando ya es un desafío de la autoridad. Pero cuando esto sucede, estos errores y estas situaciones se corrigen resarciendo el daño. Es decir, el niño tira el agua, cada vez que tire el agua, dale un trapo y la tiene que limpiar. Y entonces el niño empieza a modificar la conducta. O
cuando jugaron o se tropezaron o hicieron alguna situación, rompen por ejemplo, un adorno. Bueno, pues hay que descontarle del dinero que tú le das una parte para que no se le olvide y sea cuidadoso, ¿verdad? Y no esté jugando en un lugar donde puede romper o un vidrio o puede ser algo peligroso. O a lo mejor es brusco y lastimó a algún chico, o al primo, o al hermano. Bueno, ahora ayudarlo, si lo lastimó, o ahora hacer algo por él, ayuda mucho a tener un corazón humilde. Y vamos educando ese corazón. Dice la Biblia en Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. No hay nada más angustioso que tener hijos desobedientes, hijos rebeldes, hijos malcriados. Los padres llegan al divorcio porque no se ponen de acuerdo. Uno castiga y el otro solapa. Un padre es muy severo y el otro padre es totalmente complaciente con los hijos y terminan en un divorcio. Es un estrés terrible en una casa donde los hijos no están disciplinados. Por eso dice la Biblia, corrige a tu hijo y te dará descanso. Cuando vas de visita, sabes que se va a portar bien. Cuando vas a un restaurante, se va a portar bien, lo sabes, porque lo entrenas en la casa. Porque lo que dice Jesús cuando oramos, que cuando oramos con el Padre en privado, Él lo recompensa en público. Igualmente, cuando tú obedeces a Dios y educas a tus hijos y los corriges en casa, en público hay fruto. Y vas tranquilamente, sabiendo que no tienes que estar pagando cosas rotas en un almacén, que se sale todo de control, que estás todo estresado. De verdad, hay descanso en el corazón de los padres que corrigen y disciplinan a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Y es hermoso ver niños y jóvenes obedientes, educados y, como dice la Biblia, con apacible justicia, que son respetuosos, que son amables y gozosos, que cuando llegas a la escuela no te dan quejas y te dan felicitaciones. Es lindo. Por eso dice que dará alegría a tu alma. Ahora hay un punto muy importante que quiero tocar. En Colosenses 3:21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La disciplina no implica críticas y juicios sobre tus hijos. Así tus hijos no cambian. Eres un necio, eres un tonto, eres un perezoso. Eso no es la forma de disciplinar que nos enseña la palabra de Dios. ¿Cómo le hablaba a Dios a los hombres como Gedeón, por ejemplo? Dios no le dijo, ayer eres un miedoso y estás ahí escondido. Le dijo, joven valiente y esforzado. No es con críticas como cambia un niño o una niña. No es con juicio. No es con declararle cosas. Acuérdate que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Una cosa es que tú confrontes el pecado y le digas, no mientas. Y otra cosa es que le digas, eres un mentiroso. Cuida lo que le dices. Cuida tus palabras. Ahora, la disciplina tampoco implica mis expectativas. A los 5 años yo tendía la cama perfectamente porque me enseñaron en la escuela o me enseñó mi abuelita. Tus expectativas son una cosa y tienes que ser realista, tienes que ser paciente con tus hijos. Hay hijos que toda la vida están angustiados porque siempre sienten que te salen debiendo todo, que nunca es suficiente lo que hacen contra lo que tú les exiges y contra lo que tú esperas de ellos. Y eso ataca la estima del niño, ataca su autoestima, siempre se sienten en desventaja y siempre se sienten desvalorizados ante tus ojos. Cuidado, ubícate y conéctate con Dios para ver si son tus expectativas personales o es un nivel de desarrollo. Los niños son diferentes. No todos los niños son brillantes para las matemáticas, y te lo digo como maestra, como profesora que soy de jardín de niños. No todos los niños son brillantes para aprender las letras.
Algunos, sus capacidades y sus dones están enfocados hacia el arte. Entonces, pues cantan lindo, tienen ritmo o dibujan precioso y les cuesta trabajo las letras. Sé paciente. Todos los padres queremos los hijos que destacan y superdotados, pero no es así. Tus hijos son valiosos y Dios les puso los dones que Él quiso. Y sobre eso hay que trabajar, en sus fortalezas. No estar acentuando sus debilidades. Y seamos congruentes, no les exijamos cosas fuera de su alcance. Exijámosles cosas de acuerdo a sus niveles de madurez. Hay libros que hablan y yo te recomiendo ampliamente todos los libros de educación del doctor James Dobson. Se consiguen en casi todos los países, en español y en varios idiomas. Es un hombre cristiano y de verdad es un gran instrumento de Dios que nos enseña a educar a nuestros hijos. Te recomiendo sus libros. Y para disciplinar a mis hijos, quiero decirte que nosotros, para disciplinar a nuestros hijos, debemos disciplinarnos nosotros. Y no digo que te tardes 10 años en disciplinarte y que ya tus hijos crecieron, es ahorita. Yo debo disciplinarme, debo alinearme a la palabra de Dios. Porque repito, la disciplina no es como a mí me parece, sino como lo manda nuestro Padre Celestial. Yo también tengo límites como autoridad, tengo límites para disciplinar. En una ocasión oí a un siervo de Dios, a un pastor de hecho, que dijo, yo les pego a mis hijos hasta que se me cansa el brazo. Déjame decirte que Dios pone límites. Inclusive cuando había que azotar a alguien, Dios puso un límite hasta los azotes. Tú no puedes pegarle a tus hijos hasta que tú quieras. Hay límites y eso debe estar reglamentado en tu casa. Si tú le dices al niño, te voy a dar 3 varazos y desobedeces, son 3 dependiendo la edad. Sé congruente con la palabra de Dios. Dice la Biblia en Proverbios 19:18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Porque bueno, ya cuando tiene 40 años ya no puedes castigar, ¿verdad? Mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuidado y repito, la disciplina no es que yo desquito mi coraje y mi enojo contra mis hijos. Eso no es disciplina. Eso es estar usando armas carnales contra carnalidad y eso no funciona. Las armas poderosas de Dios son las que Él nos enseña. Y este mandamiento que voy a leer tiene la misma validez que el mandamiento que Dios nos da como hijos y les da a nuestros hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento está en Efesios 6:4 y dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Provocar a ira a vuestros hijos viene de muchas maneras. Una es no disciplinando, otra es comparándolos con sus hermanos o con alguien más. Otra es humillándolos públicamente, despreciándolos, poniéndoles expectativas muy altas, criticándolos. Todo eso provoca ira en nuestros hijos y Dios nos habla claramente que nosotros tenemos prohibido hacer eso. Y termino con Malaquías 4:6. Y el Señor y Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo, el mismo Dios habla, venga y hiera la tierra con maldición. Yo declaro una semana llena de bendición. Y como leímos ahí en Deuteronomio, repite la Biblia a tus hijos. Alíneate con Dios, conéctate con Dios y repite los mandamientos que Dios nos enseña a tus hijos. Disciplínalos en amor, en amonestación del Señor para que les vaya bien, para que haya bendición en tu casa y en tu descendencia. Gracias por conectarse con nosotros. Muchas gracias a todos los que se están conectando y a todos los que
están viendo este video posteriormente, sea un instrumento de bendición y compártele a tus amigos del Facebook o en otras redes, comparte estos videos, lleva este mensaje, porque Dios está llegando a su iglesia, está sanando, está limpiando a su iglesia para que seamos verdaderos ejemplos a este mundo que está en tinieblas. Y te invito a que te conectes el próximo viernes a la misma hora en la página Cristianos Unidos y en la página Hermana Mónica Lara. Dios te bendiga.